Buenas con todos, el tema de hoy va a ser sobre la histología de piel y faneras. Mi nombre es Diego Michilena. Vamos a empezar con generalidades, recordando que la piel constituye una de las primeras barreras contra la microinvasión de organismos. Igualmente es un mecanismo de defensa ante trauma y sobre cualquier causa lesiva que pueda ocasionar daño a órganos internos. Sobre todo la piel va a ser la primera barrera que nosotros tengamos. Va a ser, por lo tanto, una protección contra acciones mecánicas o químicas. Igual es la encargada de la regulación de la temperatura, el equilibrio hídrico, más que nada a través de las pérdidas líquidas a través de la piel. De manera indirecta ayuda con la absorción y la secreción a través de sus glándulas. Al ser una barrera primaria, constituye igual como tal una función inmunitaria y tiene funciones endocrinas. Vamos a ver capa por capa, recordando que la capa más superficial es la epidermis, y la epidermis está conformada como tal por varios estratos, desde superficial hasta profundo, el estrato córneo, lúcido, granuloso, el estrato espinoso, la lámina basal, y posteriormente ya tenemos la dermis. Tenemos que recordar que dentro de la histología es un tipo de epitelio estratificado plano, siempre recordando que es una barrera que nosotros tenemos de protección y que tiene una membrana externa que es la que como tal tiene una función mucho más protectora, que es el estrato córneo. A medida que vayamos avanzando en la presentación, vamos a ver las características de cada una de estas capas. La capa más superficial, que es el estrato córneo, está constituida, como vemos en la imagen, por células aplanadas que están con un complejo proteico, que esta es la queratina. Está cementado igual por lípidos, se elimina a ritmo constante como escamas y la misma velocidad prolifera, es decir, está siempre en un constante recambio. Esta es una diferenciación de las células más profundas, desde la capa más profunda hacia la superficial. Todas ellas van a proceder a un proceso migratorio que va a ser como tal un proceso de maduración, que a lo que ya esté en la capa córnea sería su etapa final, que posteriormente van a sufrir un recambio celular. Recordando que la superficie de la piel vamos a verlo de manera macroscópica por estas crestas, y entre cada cresta vamos a tener estos surcos. Estos van a tener, dependiendo de la zona de la piel, unas formas poligonales o romboidales. Estas crestas lo que van a ayudar de manera fisiológica es que van a favorecer la presión al aumentar la fricción y formar patrones exclusivos para cada individuo. Esto sobre todo para el nivel de las huellas dactilares, recordarlo. La superficie limitante dermoepidérmica es una zona más superficial, limitante, ondulada, irregular, y esta es la superficie que más limita como tal de la superficie de la epidermis. Tenemos que diferenciar que dependiendo de la zona anatómica donde nosotros estemos evaluando, vamos a tener tanto una piel gruesa y piel fina, pero histológicamente, ¿cuál es la diferencia? Entonces, más que nada, es la diferencia en el estrato córneo. Las mayores partes de las células de la epidermis, recordar que son los queratinocitos, posteriormente tenemos queratinocitos, melanocitos, células de Langerhans, discos de Merkel y linfocitos. Entonces, la diferencia entre la piel gruesa y la piel fina, más que el componente celular, es el estrato, y la porción de estrato córneo que nosotros tenemos. Si es mucho más gruesa, va a ser una piel mucho más gruesa, y una piel fina, una piel más delgada. Los queratinocitos, como ya células de este tipo celular, tenemos que recordar que son células muertas, planas, delgadas, se desprenden continuamente, hablando como tal de los corneocitos. Vamos a tener que está igualmente conformado por desmosomas, que estos van a ser como tal una función de anclaje celular que nos va a permitir la unión entre estratos. Vamos igual a tener que tenemos hemidesmosomas, que son igualmente cumplen una función de unión, que son mucho más pequeñas, pero esto sobre todo a nivel de la membrana basal. Los queratinocitos comprenden alrededor del 90% de las células del epidermis, y la mayoría están distribuidos en capas, como habíamos visto, entre 4 o 5, y como tal estos van a tener la función de producir queratina. Posteriormente tenemos el estrato espinoso. El estrato espinoso igualmente está compuesto por queratinocitos que producen distintos tipos de queratina, tienen unos gránulos laminados y tienen una involucrina, que es una proteína que recubre como tal la superficie interna del plasma lema.
Posteriormente tenemos al estrato granuloso. Este se compone como tal de entre 3 a 5 capas de células nucleadas. Son gránulos laminados que se vacían por exocitosis y van a tener sobre todo en esta capa enzimas que degradan el núcleo y los organelos. Esta es una capa, como vemos aquí, la capa más gruesa va a ser el estrato córneo, el estrato lúcido que es más longitudinal con las células que cada vez que inician circunferenciales en su base se van aplanando a medida que van progresando de estrato. El estrato lúcido está compuesto por escasas capas de células aplanadas y densamente se van agrupando. Este igual es un estrato laminar que es delgado en su composición. El estrato córneo, como habíamos visto, tiene numerosas capas de células planas totalmente queracinizadas y estas lo importante es que no tienen núcleo. Las células totalmente diferenciadas del estrato córneo son las más superficiales. La epidermis en la piel fina, ¿cuál va a ser la diferencia? Y ya viendo histológicamente después de haber revisado esto, más que nada a nivel del estrato córneo, el estrato córneo va a ser mucho más predominante en la piel gruesa que en la piel delgada. ¿Cómo se va a diferenciar y cómo va a ser el crecimiento de esta capa? Recordando que desde el estrato basal, espinoso, granuloso y el estrato córneo vamos a iniciar con células que son nucleadas, que son circunferenciales, redondeadas y a medida que van progresando se convierten en células ovaladas, cilíndricas y posteriormente como tal un estrato plano. Otras de las células importantes que se encuentran indemnes en la piel son los melanocitos. Los melanocitos están predominantemente a nivel de toda la epidermis y en los folículos pilosos. El cuerpo celular está en la capa basal y estos como tal van a ser productores y tienen en su composición gránulos de melanina, que van a ser unos gránulos pardo amarillentos, que van a ser los encargados en producir la melanina. El melanocito como tal tiene esta configuración específica. Tenemos un núcleo centralizado recubierto por un retículo endoplasmático, tiene mitocondrias circunferenciales, un aparato de Golgi que va a ser como tal el productor de proteínas, en especial el melanosoma, que posteriormente al agruparse en gránulos va a ser los que produzcan como tal melanina. Desde un punto de vista estructural es una típica célula glandular, tiene los componentes ya antes mencionados, pero lo que no tiene es queratina, desmosomas y hemidesmosomas, que como vimos son células de anclaje celular. Vamos a tener que, como tal, la embriología del melanocito es interesante. Estos vienen de la cresta neural y van a generar como tal de melanoblastos, que al ser algo blástico son las células que van a proliferar y organizar como tal los melanocitos. Estos están aparentes en la vida fetal aparentemente a partir de la 11ª semana de vida y se van a ir diferenciando hasta conocerlos como tal, los melanocitos. Tenemos igual que estos van a conformar sistemas, que es el sistema de melanina, que posteriormente va a polimerización de la tirosina, que posteriormente va a generar una enzima que es una tirosinasa. Todas las sinasas van a servir como catalizadoras, es decir, ayudar a que las funciones de esa célula se den de manera más adecuada y más rápida. Va a ser la encargada en la formación del melanosoma, promelosoma y los gránulos de melanina, donde la producción más importante es la melanina. El mecanismo de transferencia a medida que vamos subiendo entre melanina y queratinocitos es por una exocitosis de los melanosomas y los queratinocitos van a ser envueltos con una endocitosis y esto va a dar como tal esta ubicación característica que es más basal de la melanina y posteriormente de los queratinocitos. Tenemos igualmente que vamos a tener la ubicación de dendritas, melanosomas y los melanocitos. Los melanocitos siempre van a ser más basales y todo como vamos a estar viendo en la piel, a medida que vamos subiendo de capas, estos se van a ir diferenciando. Y esto igual es importante al momento de hablar de la tinción de la piel, porque ¿en qué nos va a ayudar? Que la piel oscura, por lo general en pacientes que tienen la piel de tinte más oscuro, tienen melanosomas más grandes, no es como tal que tienen más melanina, sino que las características de estos melanosomas son más grandes. Y esta va a tener una producción de melanosomas superior, no siendo así en la piel clara, donde tenemos los complejos melanosómicos, son muchos más infrecuentes en comparación a la piel oscura, lo que va a dar como tal la característica de cada uno y del tipo de piel.
Tenemos igual que vamos a tener células especializadas como es la célula de Langerhans. Esta es una célula encargada de una función inmunológica al ser una célula presentadora de antígeno. Va a ser igual una ayuda al mecanismo de barrera que tiene la piel y actúa como tal como una defensa cutánea y del organismo en general al ser una célula presentadora de antígenos. Dentro de su característica microscópica son células dendríticas, aparecen con mayor frecuencia en el estrato espinoso, recordar esto. Tiene un núcleo oscuro, como podemos ver en la imagen, un citoplasma circunferencial alrededor claro, que tiene tendencia a encogerse, no tiene igualmente desmosomas que sirven para el anclaje celular, porque son células que viajan como tal y tienen antígenos específicos a los cuales vayan a presentar. Emiten numerosas prolongaciones que se extienden entre los queratinocitos y esto es lo que le va a ayudar a estas prolongaciones a que tengan y formen una red de anclaje. Estas representan como tal el 2% de todas las células que se encuentran indemnes de la piel. Las células de Merkel, otro componente celular, están predominantemente en el estrato basal, está relacionada igualmente con los queratinocitos. Estos, a diferencia de las células de Langerhans, sí tienen unidades de anclaje celular como son los desmosomas y tenemos filamentos de queratina que estos van a ser formados en gránulos secretores para liberar como tal la queratina. Y de esto de importante que están adjuntos a terminales nerviosas que están en contacto con el disco de las células de Merkel que tienen esta fórmula característica y entonces igual ayudan a una función transmitiva. Las células de Merkel como tal, al estar cerca de un componente nervioso, funciona como mecanorreceptores de adaptación lenta. El origen como tal no es específico, pero se supone igual que viene de una cresta neural, posiblemente como se había mencionado, y se encuentran predominantemente en los dedos de la mano dando una función mecanorreceptora. Dentro de la dermis tenemos que entender que esta es una gruesa capa de tejido conectivo a la que va a estar fijada la epidermis, ya que esta se encuentra por debajo si la vemos de superficial a profundo. Estas células, y aquí igualmente a nivel de esta capa tenemos folículos pilosos que van a tener una función característica que ya vamos a verla. Igualmente está envuelto en glándulas sudoríparas, en glándulas sebáceas que van a tener una función secretora. El estrato papilar como tal, tenemos que el estrato papilar tiene esta conformación, tiene un tejido conectivo bastante laxo, tiene un gran componente celular, una red laxa delgada de fibras colágenas y fibras elásticas. Esto a lo que nos va a ayudar y vamos a tener que tiene un mecanismo de sostén debido a que tiene en su composición abundante colágeno tipo 3. El estrato reticular es más denso, con fibras colágenas más gruesas, contiene abundantes fibras elásticas. Esto lo que va a ayudar a que igual tenga una función de sostén, pero en este estrato es predominantemente el tipo 1, que como vimos en el anterior estrato es el tipo 3. Aquí podemos ver las imágenes más representativas de cómo podemos verlos bajo microscopía los fibroblastos, cómo se ven los macrófagos con su función inmunitaria, los mastocitos que son células de degranulación de los macrófagos y que estos van a ser importantes en la cascada inflamatoria, ya que el producto de granulación de los mastocitos por lo general son células inflamatorias. Tenemos igual que en el tejido, en el folículo piloso tenemos un músculo que es el músculo erector del pelo, el músculo erector pili, un tejido muscular estriado que igualmente igual lo vamos a tener en la piel, pero este es característico en la cara que es más representativo. Elástica y colágeno. El colágeno a lo que ayuda es una fortaleza mecánica y resistencia del cuero cabelludo y la elastina como tal, propiedades elásticas para la piel. Hablando ya de los anexos, tenemos uno de los predominantemente y los que más se pueden llegar a establecer preguntas del folículo piloso, que estos como tal tienen dos características y pueden ser denominados como vello o piliterminal, que es la zona más distal. Están fijados como vemos en la imagen en el folículo piloso y van a estar aquí en la zona más basal en un bulbo. Presentan una porción libre que tiene un tallo y una fija que es la raíz. La raíz siempre va a ser lo más profundo y el tallo va a ser hacia superior. Estos se van a iniciar por lo general desde la parte más profunda con una matriz, con una papila dérmica, una zona de diferenciación celular. Vamos a tener una vaina que está envuelta
Y tenemos un anclaje del músculo erector del pelo, que este va a estar anclado en su zona más media distal. El folículo piloso en su parte interna tiene una médula que está rodeada por una corteza y la parte más externa es una cutícula. Si nosotros vemos en un corte transversal, lo más central médula, rodeado por una corteza y lo circunda una cutícula. El folículo piloso está constituido por una vaina radicular interna y externa que es reenvuelto por una vaina dérmica. El músculo como tal está fijado al estreto papilar y a la vaina dérmica en su porción media. Los folículos están relacionados con uno o más glándulas sebáceas. Por lo general la relación es 2:1. El color del pelo se debe como por lo general a la producción de melanocitos epidérmicos que producen como tal dos tipos de melanina: eumelanina, que es del color negro, y la feomelanina, que es un color rojizo, enviados desde las corticales. La combinación de los mismos y la predominancia va a dar la característica morfológica y sería fenotípica del folículo piloso. Las uñas, igual como anexos, se van a comportar y se van a componer de una parte visible que, como vemos como tal, es la placa unguial, y una parte más pequeña que es oculta es la raíz. Esta característica de la uña da una coloración semitransparente. La coloración es rosada por la vascularización rica que tiene en el tejido subyacente por debajo del lecho ungueal. Cerca de la raíz se adquiere una coloración casi blanca que se conoce por lo general como lúnula, que tiene esta parte de semiluna y tiene numerosas capas de células claras queratinizadas. Por lo general esto da la coloración. Esto igual dentro de las partes que tiene la uña tenemos el hiponiquio, el lecho unguial, la hendidura distal, la lúnula, la cutícula, el pliegue proximal, el extremo proximal, y tenemos en un corte axial un pliegue periunguial lateral y un surco periunguial lateral. Esto hablando como tal de los anexos. La porción visible de la uña va a descansar sobre el lecho unguial, que va a estar compuesto por la dermis subyacente, que es muy rica en la vasculatura. Por debajo de la lúnula y de la raíz, este tejido va a estar mucho más engrosado y va a formar como tras una matriz unguial que va a ser el centro de donde nace la uña. La uña siempre va a crecer de proximal hacia distal. Por eso cuando hay trauma siempre se trata de pregonar de que la raíz del lecho unguial sea lo que más se cuide y no se trate de cubrir con nada ni limitar como tal su crecimiento, porque va a dar como tal una limitación para el crecimiento de la uña. Vamos a tener igual varias glándulas que van a estar envueltos en este tejido en la piel. Unas de ellas son las glándulas sebáceas, que pueden ser sudoríparas apócrinas y écrinas. Se encuentran en toda la superficie externa del cuerpo, predominantemente en zonas en donde hay mayor sudoración, sobre todo a nivel de las axilas y los pliegues cutáneos. Se vacían en la porción superior del folículo piloso, recordando que siempre están por lo general en relación 2 o 3:1, 2:1 siendo lo más predominante. Esto como tal va a formar una estructura uniforme que va a ser una unidad polisebácea. En la superficie cutánea hay escasas glándulas sebáceas. Las zonas seborreicas son la cara, el cuero cabelludo, las partes medias del pecho, la espalda, y estos más que nada van a ser influenciadas por las hormonas sexuales, que dependiendo de esto va a haber mucho más o menor producción. Las glándulas sudoríparas apócrinas tienen una estimulación hormonal, como había mencionado, predominantemente en axilas, conducto auditivo externo, areolas mamarias, párpados. Por lo general, cuando tenemos una producción excesiva del mismo, puede ser tratado por electrólisis o rayos láser, que por lo general lo que trata de controlar es la cantidad de glándulas que hay y la producción, que ésta no sea excesiva. Glándulas sudoríparas apócrinas están en la porción secretora como ovillo, tienen un diámetro de 2 milímetros, tiene un epitelio de células cilíndricas, contiene gránulos, y esto como tal presenta proyecciones luminales. Esto más que nada es algo más circunferencial. Tienen un conducto excretor recto, están como vimos envueltas por un epitelio de células cilíndricas. Su secreción como tal, si son apócrinas, tiene una secreción apócrita, cantidad menor de citoplasma apical, y tiene una secreción merocrina, que es a través de la exocitosis del contenido de sus gránulos. Tienen como tal característico la producción del sudor apócrino, que este tiene que ser blanco e inodoro. Más que nada lo que da las características del olor al sudor es la cantidad de bacterias y la
como tal la producción de las mismas, están sí o sí envueltas en una estimulación humoral y tenemos varias glándulas que pueden ser mixtas con una porción apócrina dilatada y una apócrina no dilatada. Esto va a depender de la producción que tenga cada una de ellas. La irrigación, por lo general la piel se nutre de sus vasos subyacentes. Tenemos la piel, tenemos la epidermis, la hipodermis, de ahí tenemos las fascias musculares y los músculos. Estos nos van a ayudar como tal a que la irrigación siempre sea desde más proximal hacia distal y esto va a ser por lo general de los tejidos subyacentes. Los vasos linfáticos están envueltos igualmente desde más profundo hacia superficial y vamos a tener funciones dependiendo de los tipos celulares, sobre todo hablar de las células de Meckel, mecanorreceptores que van a igual estar envueltos con la función nerviosa y la transmisión de los impulsos. Eso ha sido todo y espero les sirva.